Segunda de Timoteo, la segunda epístola de Timoteo escrita por el apóstol Pablo, capítulo 2 y el verso 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En la versión del lenguaje actual también dice, recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. En esta noche quiero compartir esta reflexión con usted, amigo y hermano, y quisiera decirle que tal vez la religión, tal vez en nombre de Jesús, tal vez en nombre de lo que se predica, a veces hay contiendas. Y si usted se encuentra con alguien que tal vez no profesa su doctrina o que tal vez tiene unos principios contrarios a los suyos, pareciera que hay una tendencia en este momento en la sociedad a que se genere un conflicto. Es decir, como que yo pienso distinto, entonces usted tiene que estar allá y yo tengo que estar acá. Y entonces usted ve en las redes sociales cómo incluso entre nosotros mismos nos lastimamos los unos a los otros en lugar de amarnos los unos a los otros. A veces incluso entre nosotros mismos por nuestra manera de vestir. A veces incluso nosotros mismos por nuestra manera, póngale usted ahí lo que quiera. Pero quiero decirle que este evangelio es un evangelio que no nos puede llevar a contienda, sino que nos tiene que llevar a paz. Este evangelio nos tiene que llevar a reconocer de que hay algo distinto en nosotros. Y precisamente, pues, aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está enseñando algo de que las discusiones no aprovechan, sino que más bien para el contrario es para perdición de los creyentes. Y yo quiero decirle que aquí la invitación es que la iglesia pues gane a los oyentes, que la iglesia pueda ganar las almas que están perdidas. Yo no sé cuál sea su pensamiento, cuál sea su creencia, pero yo quiero esta noche decirle y leerle lo que dice la Escritura, porque no pueden ser las palabras de un hombre lo que se quede en su corazón. Debe ser la palabra de Dios la que halle cabida en su corazón. Y si la palabra de Dios haya cabida en su corazón, entonces la palabra comienza a ser una obra. Dios comienza a hacer una obra a través de esa palabra y entonces su vida va a ser transformada. A manera de ilustración, pues si usted se refiere al Génesis y encuentra la historia de Adán y Eva, usted se va a dar cuenta que allá la humanidad sufrió una primera situación y usted se da cuenta que Eva es engañada por la serpiente y Adán también a su vez pues desobedece a Dios. Y posiblemente Eva se fue a buscar, se separó de Adán, los había unido como una sola carne, pero ella fue a buscar el conocimiento. Tal vez a veces nos identificamos con eso. Vamos a buscar el conocimiento fuera de Dios, fuera de lo que Dios nos dio. Y yo no le estoy diciendo que no vaya a la universidad y se capacite, vaya y hágalo. Pero allá también usted se va a encontrar con gente que le dice Dios no existe, Dios no es real, usted crea solamente en lo que puede ver. Pero yo quiero decirle que quiero invitarle para que usted venga y busque el conocimiento en Dios, en su palabra. Si usted tiene esa bendita palabra en su casa, léala. Hay muchos libros muy bonitos, bestseller, que se venden mucho, que tienen una inspiración de un hombre, pero la inspiración de la Biblia viene del cielo. El autor está esta noche aquí con nosotros y quiere tener una relación, una intimidad con cada uno de nosotros. Como resultado de esto que sucedió en el Edén, pues el hombre cayó en pecado y se convirtió en un instrumento del enemigo. Y entonces el enemigo usa distintas filosofías, distintas corrientes para tratar de engañar al hombre, de tal manera que muchas personas que dicen ser no creyentes o ateas completamente
comienzan a imaginar cómo se creó el universo y en esa imaginación tienen que hacer uso de la fe en algo que no pueden ver, de la fe en algo que no pueden probar, pero que se tienen que creer en algo para poder soportar lo que están diciendo. Es la única teoría o es la única explosión que generó vida. Ese es el Big Bang, la única explosión que generó vida. Las explosiones que nosotros vemos, recientemente una en Ucrania, en Crimea voló un puente. Son las explosiones, vuelan cosas. Si alguien coge un petardo en la mano, ¿qué pasa? No le va a salir un dedo, no va a florecer algo de eso, va a perder su mano. Pero quiero decirle que Dios colocó el conocimiento en vasos de barro, es decir, en usted y en mí. Y usted y yo somos testigos del poder de Dios. Y por eso hablamos de lo que oímos, de lo que leemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Él un día creó los cielos y la tierra. Así que si hay algo que usted le hace poner en duda, yo quiero decirle que el que hizo los cielos y la tierra está acá y puede tocar su vida en esta noche para que usted se convenza, ya no por lo que yo le digo o por lo que tal vez usted lee, sino porque el autor de la vida le puede dar la sensibilidad, le puede conmover para que usted crea, ya no solamente porque oyó, sino que Dios le permita sentir algo especial en su vida. Los que hemos creído en esta palabra, en este Dios, hemos sentido la presencia de Dios. Muchos de nuestros hermanos hemos recibido el Espíritu Santo y es una experiencia que le transforma la vida a uno, porque entonces ya no es algo que me contaron, sino algo que yo vivo. Hemos visto los milagros de Dios y por esa razón también testificamos de que tenemos un Dios que es verdad, que cuando hemos estado en dificultad económica, Jesucristo ha salido al encuentro. De alguna manera colocó una persona, un vecino, un amigo, un desconocido. De alguna manera Dios se provee porque Él es el dueño de todo. Que cuando estábamos en la enfermedad, algo sucedió y Dios puso su mano y entonces fuimos sanados. Tal vez alguien estaba atormentado por algún vicio, por alguna dolencia, por alguna adicción, alguna sustancia al juego, no sé qué cosa, pero Dios es capaz de poner su mano en nosotros y hacer de que esa cadena se rompa. Hay cadenas que atan al hombre. Uno le puede servir solo a un Señor, o usted y yo le servimos a Dios, o usted le sirve al enemigo. El enemigo no le va a decir que usted es un esclavo, porque el enemigo es mentiroso y hace creer a la humanidad que vive en una libertad absoluta, pero la verdad es que la gente vive esclava del alcohol, la gente vive esclava del vicio, la gente vive esclava de una pantalla, la gente vive esclava de un personaje que le dice cómo actuar, pero en Cristo hemos encontrado la libertad para obedecer lo que Dios nos ha dejado. Y en esa libertad hemos decidido seguirle a Él y nuestra vida se ha transformado. Yo no sé cuál sea el tiempo de la venida de Cristo. Y hay muchas situaciones en las que usted se va a ver en momentos difíciles y posiblemente en esos momentos difíciles es que usted y yo nos acordamos de Dios. Pero yo quiero invitarle a que no se espere a ese momento, porque ese momento es peligroso. Tal vez usted ha escuchado la historia de los dos ladrones crucificados, uno a su izquierda y el otro a su derecha. ¿Se acuerda de eso? Eso es una historia muy conocida, la relata el Evangelio de Lucas. Y entonces uno de esos ladrones comienza a recriminarle a Jesús, comienza a hacerle injurias. Y el otro ladrón le reprende y le dice: este hombre está aquí inocentemente. Usted y yo somos pecadores y merecemos la muerte. Pero ese hombre que está ahí, Jesús, pues no hizo nada para merecer la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Cuando el ladrón le pidió ayuda, cuando le dijo que quería estar en el paraíso, que quería la salvación, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Puede ser que en el último momento Dios le dé una oportunidad de salvación, pero qué bueno que hoy hay una oportunidad abierta en esta noche para que usted y yo nos acerquemos por la fe a la cruz del Calvario, no para subirnos a la cruz del Calvario, sino para reconocer que la paga de mi pecado otro la llevó. Yo quiero resumirle o contarle una historia de dos amigos que crecieron en el colegio, en su adolescencia, y estaban juntos. Y luego de que terminaron su colegio, los dos tomaron caminos distintos. El uno fue a la universidad y estudió Derecho, y esa persona se convirtió en un abogado. Y el otro comenzó a desperdiciar su vida y con malas compañías y se desvió del buen camino y terminó siendo un delincuente. Y un día, a causa de su mal actuar, esa persona fue capturada y fue llevada ante un juez. Y la sorpresa fue que el hombre que le correspondía juzgar el caso era ese amigo de la adolescencia. ¿Y usted qué cree que hizo el juez? ¿Qué cree usted que hizo el juez? ¿Será que el juez puede pervertir el derecho porque el que está ahí al frente es amigo? ¿Quedaría bien que si alguien que es mi amigo allá yo lo juzgo diferente a alguien que no es mi amigo? Pues ese hombre lo condenó a la sentencia. Pero luego de estar en su posición de juez, se bajó y fue y lo abrazó. Y además de que lo abrazó, pues le dio el dinero para pagar la deuda que él tenía con la justicia. Y es la manera de ejemplificar de que Cristo un día, siendo el juez del universo, el Dios que podía condenar y que va a condenar al mundo, un día se humilló hasta lo sumo y vino y pagó la deuda suya y la mía. Usted, cuando no ha aceptado a Jesucristo, cuando no ha recibido el bautismo en el nombre de Jesús, carga con una deuda. Esa deuda hoy Jesucristo no la está cobrando. Hoy hay esperanza y hoy Jesucristo es un abogado. Y el abogado lo que hace es tratar de que el que está acusado, pues tenga una opción de salvación. Eso hace el abogado, defiende. Y yo le presento a Jesucristo el abogado, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el que compone las causas perdidas, a Jesucristo el que liberta de las cadenas. Pero un día Cristo recogerá la iglesia. Ojalá todos los que estemos aquí podamos subir al reino de los cielos. Y se sentará en su trono como juez. Y llamará a toda la raza humana. Y entonces el que se sentará en el banco de los acusados, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Con qué se va a justificar? Esa persona, esa alma, va a recibir la recompensa de su actuar, porque Dios es justo. Así que hoy aproveche la misericordia de Dios. Aproveche que Jesucristo hoy es un amigo, es un abogado. Yo quisiera que me ayudaran a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 46, porque esta es la declaración de Jesucristo, de la palabra de Dios. Dice el verso número 46, este es Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesucristo alumbra, porque el mundo está en tinieblas, y cuando usted está en lo oscuro, ¿será que tropieza, se cae, se lastima, comete equivocaciones?
pero yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El siguiente verso. Al que oye mis palabras, fíjese, ¿y qué? Y no las guardas. Cualquiera diría, pues, yo le juzgo. Pero ¿qué es lo que dice? Yo no le juzgo. Yo no le juzgo hoy. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesucristo caminando con sus discípulos en medio de Galilea, de Jerusalén, yo he venido a salvar al mundo. Hoy Jesucristo se está paseando en esta noche, en este humilde lugar, y le está diciendo que aunque usted escuche esta palabra y no la crea, hoy no le juzga, porque Él hoy ha venido a salvar. El siguiente verso dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No crea que Dios un día no va a volverse juez. Esta palabra está escrita y se cumplirá. No es para asustar a nadie, es para que usted tenga el completo entendimiento de qué es lo que Dios está haciendo hoy, esta noche. Si usted va a la universidad y estudia, seguramente se va a graduar y va a ser un profesional. Pero si usted va a la universidad y no estudia, ¿será que se va a graduar? Es decir, sus acciones y mis acciones tienen una consecuencia en nuestra vida. Es decir, usted y yo decidimos esta noche. Hay una oportunidad abierta para decidir. El verso siguiente dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí está Jesús. Jesús, lo que se puede ver de Dios, la manifestación de Dios, Dios manifestado en carne. Esta noche hay una invitación abierta para usted. Si hay alguien que siente que ha caído de la gracia de Dios porque es bautizado y ha pecado, quiero decirle que el enemigo le puede poner en el corazón y decirle que usted ya no tiene perdón, pero en el nombre de Jesús hay perdón en esta noche. Así que yo quiero invitar a alguien que tal vez quiera entregarle su vida a Dios.